Bagdad, 10 de febrero de 1258. Llevas 3 días escondido en el sótano de lo que alguna vez fue la biblioteca más grande del mundo conocido. Arriba de ti escuchas botas, muchas botas, y algo más pesado que está siendo arrastrado. Suena como cuerpos. Probablemente lo son, porque los mongoles llevan una semana dentro de la ciudad y han establecido un patrón muy claro. Primero matan a los soldados, luego a los hombres en edad de combatir, luego a cualquiera que parezca educado o rico. El olor que baja hasta tu escondite es insoportable. Sangre mezclada con humo de miles de incendios. Y algo más dulce, más nauseabundo. Carne quemándose. Porque los mongoles no solo están matando gente, están quemando todo. Los libros sobre tu cabeza, manuscritos de valor incalculable que contienen siglos de conocimiento matemático, astronómico, médico, filosófico, los están usando como leña. Pero eso no es lo peor. Lo peor es el silencio que viene después de los gritos. Porque al principio, cuando los mongoles entraron a la ciudad, la gente gritaba, suplicaba, intentaba negociar. Ahora ya no. Ahora simplemente esperan callados su turno, porque han entendido que no hay negociación posible con lo que está destruyendo su ciudad. Y en el palacio del califa, a menos de 1 kilómetro de donde te escondes, está ocurriendo algo tan específicamente brutal, tan calculadamente diseñado para enviar mensaje, que los cronistas que lo presenciaron, literalmente, se negaron a escribir los detalles completos durante décadas por miedo a que nadie les creyera. Porque lo que Hulagu Khan, nieto de Genghis, le hizo al califa al-Mustasim y a su familia, no fue simplemente ejecución, fue performance, fue arte de terror, fue demostración de que ningún linaje, por antiguo que fuera, por sagrado que se considerara, estaba a salvo del poder mongol. Hoy vas a conocer esa historia, no la versión resumida que aparece en libros de historia, como los mongoles conquistaron Bagdad y ejecutaron al califa, la versión real, la que incluye detalles tan específicos, tan meticulosamente crueles, que vas a entender exactamente por qué esta conquista marcó el final no solo de un califato, sino de una era completa de la civilización humana. Si historias como esta te impactan, si crees que necesitamos conocer la verdad completa sobre cómo el poder absoluto destruye civilizaciones enteras, ayuda a este canal a crecer. Dale like y suscríbete. Tu apoyo permite que estas historias dejen de ser resumidas en una línea y sean contadas con la profundidad que merecen. Para entender por qué lo que pasó en Bagdad fue tan devastador, necesitas entender qué era Bagdad antes de febrero de 1258. No era simplemente otra ciudad, era el centro intelectual del mundo, la capital del califato abasí, la ciudad que durante 500 años había sido sinónimo de conocimiento, riqueza y poder. Mientras Europa estaba sumida en lo que llamamos Edad Oscura, Bagdad brillaba. Su casa de la sabiduría albergaba la biblioteca más grande jamás reunida. Matemáticos árabes desarrollaban álgebra. Astrónomos mapeaban los cielos con precisión que Europa no alcanzaría durante siglos. Médicos realizaban cirugías que parecerían magia en cualquier corte europea. La ciudad tenía más de 1 millón de habitantes. Para contexto, Londres en esa época tenía quizás 50.000, París 80.000. Bagdad era metrópolis en escala que no se volvería a ver en Europa hasta el siglo XIX. Y gobernando todo esto estaba el califa al-Mustasim, 37º califa de la dinastía abasí, descendiente directo del tío del profeta Mahoma, un linaje que se extendía 500 años hacia atrás, un hombre que se consideraba a sí mismo y era considerado por millones de musulmanes como líder espiritual del Islam. Pero al-Mustasim tenía un problema. Vivía en gloria del pasado sin entender realidad del presente. El califato abasí ya no era el poder que alguna vez fue. Durante siglos había estado fragmentándose. Sultanatos regionales gobernaban de facto mientras el califa mantenía autoridad espiritual pero poco poder militar real. Y al-Mustasim, educado en lujo y protocolo cortesano, no era guerrero, era poeta.
erudito, administrador de rituales religiosos. No era el hombre adecuado para enfrentar lo que venía del este. Los mongoles bajo Hulagu Khan no eran como cualquier ejército que el mundo islámico hubiera enfrentado antes. No querían tributo, no querían conversión, no querían integrar territorios conquistados en estructura de gobierno existente. Querían sumisión absoluta, y si no la obtenían, querían exterminio como advertencia para la próxima ciudad. Hulagu envió mensajeros a Bagdad en 1257 con términos simples: ríndete completamente, demuele tus murallas, entrega tu tesoro y quizás tu ciudad sobreviva, resiste y será borrada. Al-Mustasim, aconsejado por cortesanos que no habían visto batalla real en generaciones, que creían que el prestigio del califato los protegería, que pensaban que ningún conquistador se atrevería a tocar al líder espiritual del Islam, rechazó los términos. Fue el error más catastrófico que cualquier líder pudo haber cometido en el siglo XIII. El sitio comenzó en enero de 1258. Los mongoles rodearon la ciudad con más de 100.000 soldados. Trajeron máquinas de asedio diseñadas por ingenieros chinos capturados, catapultas que lanzaban proyectiles de 300 kilos, torres de asedio más altas que las murallas de Bagdad. Pero lo más aterrador no era su tecnología, era su paciencia. Los mongoles no tenían prisa. Cortaron todas las rutas de suministro. Desviaron canales de irrigación para inundar partes de la ciudad. Y esperaron. Dentro de Bagdad, Al-Mustasim finalmente entendió la magnitud de su error. Intentó negociar. Ofreció tributo masivo. Ofreció reconocer supremacía mongol. Ofreció prácticamente todo excepto su propia vida. Hulagu respondió con silencio, porque ya había decidido qué iba a pasar. Esto no era negociación, era ejecución programada. Las murallas cayeron el 5 de febrero. Los mongoles entraron en oleadas organizadas. Y aquí es donde la brutalidad se volvió sistemática, de forma que revela algo aterrador sobre la mentalidad mongol. No era caos, era protocolo. Dividieron la ciudad en sectores, asignaron cada sector a diferentes unidades mongolas, y entonces comenzaron el trabajo metódico de matar a cada persona en la ciudad. Los cronistas que sobrevivieron, principalmente porque eran lo suficientemente útiles como escribas o traductores para ser perdonados temporalmente, describen escenas que parecen imposibles. Calles literalmente bloqueadas por pilas de cuerpos. El río Tigris corriendo rojo, no metafóricamente, literalmente rojo con sangre durante semanas. Los números varían dependiendo de la fuente, pero el consenso de historiadores modernos es que entre 500.000 y 1 millón de personas fueron asesinadas en 2 semanas. 1 millón de personas. En 2 semanas, antes de armas de fuego, antes de explosivos, simplemente con espadas, lanzas y eficiencia burocrática aterradora. Pero lo que le pasó al califa y su familia, eso fue diferente. Eso fue personal. Escribe en los comentarios si crees que atrocidades como esta son recordadas diferente cuando las cometen imperios no europeos. Dime qué parte de esta historia te resulta más perturbadora. Al-Mustasim fue capturado el 7º día del asalto. No estaba escondido en búnker secreto. Estaba en su palacio, rodeado de sus cortesanos, todavía usando sus ropas de ceremonia. Como si el protocolo pudiera protegerlo de la realidad, los mongoles lo arrastraron fuera. Y Hulagu Khan, que había viajado específicamente a Bagdad para presenciar esto, hizo algo que revela tanto sobre psicología mongol como cualquier tratado académico. Organizó una comida. Ordenó que trajeran al califa a su tienda de comando, que le sirvieran comida, no comida mongol, comida del propio tesoro del califa, los mejores platos, las mejores frutas, vino, aunque el califa como musulmán devoto no bebía. Y mientras Al-Mustasim comía confundido, probablemente esperanzado de que esto significaba clemencia, Hulagu le habló. Le explicó, con lujo de detalle, exactamente qué había pasado con su ciudad, cuántos habían muerto, cómo habían muerto, qué estaban haciendo los soldados mongoles en ese preciso momento con los sobrevivientes. Y entonces le dijo al califa que antes de su propia muerte,
presenciaría la muerte de su familia, de todos, su esposa, sus concubinas, sus hijos, todos. La familia del califa fue traída. Los cronistas que presenciaron esto escriben con lenguaje vago, probablemente porque los detalles eran demasiado gráficos, incluso para estándares medievales. Los hijos del califa, había 3 según la mayoría de fuentes, fueron ejecutados frente a él, pero no rápidamente. Los mongoles habían perfeccionado el arte de ejecución prolongada. Sabían exactamente cómo cortar para causar máximo dolor sin causar muerte inmediata. Uno de los cronistas, un persa llamado Yubaini, que trabajaba como administrador para los mongoles, escribe que los gritos duraron horas, que Al-Mustasim rogaba, no por su vida, sino porque lo mataran primero para no tener que observar. No lo mataron primero. Ese era precisamente el punto. Las mujeres de la familia real fueron violadas sistemáticamente, frente al califa, frente a lo que quedaba de su corte. Los soldados mongoles se turnaban y cuando terminaban, las ejecutaban, a veces durante el acto mismo. Estrangulamiento durante violación era método favorito porque, según escribió un cronista con horror apenas contenido, hacía que el cuerpo se contrajera de formas que aumentaban el placer del soldado. Estamos leyendo palabras escritas hace 800 años sobre atrocidades que destruyeron familias reales, que borraron linajes, que convirtieron personas con nombres y vidas en ejemplos de terror. Y después de que cada miembro de su familia había sido torturado y asesinado frente a él, después de que Al-Mustasim había sido forzado a observar la destrucción completa de su linaje, Hulagu finalmente se dirigió a la cuestión de cómo matar al califa mismo. Aquí es donde la historia se vuelve casi mitológica, excepto que está documentada por múltiples fuentes independientes. Había una superstición entre los mongoles sobre derramar sangre real. No era moral, no era compasión, era superstición práctica. Creían que la sangre de reyes en el suelo podría causar desastres naturales, terremotos, malas cosechas. Entonces, Hulagu ordenó un método de ejecución que técnicamente no derramaba sangre. Envolvieron al califa en alfombras y entonces lo patearon hasta la muerte. Específicamente, usaron caballos. Envolvieron a Al-Mustasim, el 37º califa del Islam, descendiente directo del linaje del profeta, líder espiritual de millones, en alfombras de su propio palacio, y dejaron que caballos mongoles lo pisotearan hasta que todos sus huesos estaban rotos, todos sus órganos internos destruidos y finalmente muerto. Dicen que tardó horas, que sus gritos podían escucharse a través de las alfombras, que los soldados mongoles apostaban sobre cuánto tiempo duraría. Y cuando finalmente murió, cuando el movimiento dentro de las alfombras se detuvo, Hulagu ordenó que su cuerpo fuera dejado ahí, sin entierro, sin ritos, simplemente abandonado como basura. El líder del Islam, el heredero de 500 años de califato, murió pisoteado por caballos y dejado pudriéndose sin ceremonia. Pero la destrucción no terminó con la familia real. Hulagu tenía mensaje más amplio que enviar. Ordenó que todos los eruditos, todos los bibliotecarios, todos los maestros en Bagdad fueran encontrados y ejecutados, específicamente ellos, porque el conocimiento era peligroso. El conocimiento generaba resistencia. La casa de la sabiduría, con sus cientos de miles de manuscritos, fue sistemáticamente destruida. Los mongoles arrojaron los libros al río Tigris en tales cantidades que, según cronistas, podías cruzar el río caminando sobre libros sin mojarte los pies. Textos matemáticos, tratados astronómicos, obras filosóficas, poesía, historia, medicina, todo lo que la civilización islámica había acumulado durante siglos, convertido en puente improvisado de papel. Algunos de esos textos eran únicos, las últimas copias de trabajos antiguos, traducciones de textos griegos que se habían perdido en Europa. Investigación original que no se duplicaría durante siglos. Perdidos, todos perdidos, porque los mongoles entendían que destruir conocimiento
era tan importante como destruir gente cuando querías borrar una civilización completamente. Los sistemas de irrigación que habían sostenido agricultura en Mesopotamia durante milenios fueron deliberadamente destruidos. Los mongoles llenaron canales con escombros, destruyeron represas, desviaron ríos, tierras que habían sido fértiles durante 5000 años. Desde los sumerios se convirtieron en desierto en cuestión de décadas. Porque sin mantenimiento constante, sin conocimiento de cómo operar esos sistemas, simplemente colapsaron. Y la población, los que sobrevivieron la masacre inicial, quizás 100.000 de más de 1 millón, fueron dispersados, algunos tomados como esclavos, otros simplemente expulsados para vagar y probablemente morir en el desierto circundante. Bagdad, la ciudad más grande del mundo, fue reducida a pueblo de quizás 10.000 habitantes en menos de un mes. La destrucción de Bagdad en 1258 marcó punto de inflexión en historia mundial que la mayoría de la gente no reconoce. Fue el fin de la Edad de Oro islámica, el fin de Bagdad como centro de conocimiento global, el fin del califato abasí como fuerza política real. Algunas cosas nunca se recuperaron. Los sistemas de irrigación permanecieron destruidos. La población nunca volvió a niveles pre-mongoles. El conocimiento perdido en esas bibliotecas, mucho de eso se perdió permanentemente. Pero lo más devastador fue el impacto psicológico. Durante 500 años, el mundo islámico había operado bajo asunción de que Bagdad era invencible, que el califato, sin importar cuánto poder político perdiera, siempre sería centro espiritual del Islam. Los mongoles destruyeron esa ilusión en 2 semanas, y el método específico de matar al califa, la brutalidad deliberada infligida a su familia, el mensaje era inconfundible. Ningún linaje es sagrado, ninguna tradición te protege, ninguna autoridad espiritual significa nada cuando enfrentas poder militar superior dispuesto a usar terror ilimitado. Ese mensaje resonó a través del mundo islámico. Otras ciudades, cuando los mongoles se acercaban, se rindieron inmediatamente, completamente, sin negociación, porque todos habían escuchado qué pasó en Bagdad. El terror como herramienta política alcanzó nueva eficiencia. No necesitabas destruir cada ciudad si destruías una tan completamente, tan brutalmente, que todas las demás se rendían solo por miedo. Los mongoles entendían esto. Hulagu no masacró Bagdad porque era sádico. Lo hizo porque era eficiente. Una atrocidad masiva salvaba el esfuerzo de docenas de batallas futuras. Es lógica aterradora, pero funcionó. Durante generaciones después, Bagdad existió como sombra. Fue reconstruida eventualmente. Personas regresaron. Comercio se restableció a nivel menor, pero nunca recuperó su posición como centro de civilización. El mundo islámico nunca volvió a tener un centro de conocimiento comparable. El poder político se fragmentó entre sultanatos regionales. El califato continuó en forma nominal bajo diferentes dinastías, pero nunca recuperó la autoridad que los abasíes habían tenido. Y en términos de conocimiento perdido, nunca sabremos completamente qué desapareció en esas 2 semanas. Cuántos avances matemáticos, cuántos tratados médicos, cuánta poesía, filosofía, historia. Los historiadores estiman que se perdió el equivalente a siglos de progreso intelectual, que el mundo islámico, y por extensión el mundo entero, fue retrasado generaciones en desarrollo científico y cultural. Todo porque un líder subestimó la brutalidad de sus enemigos, porque asumió que tradición y prestigio lo protegerían, porque no entendió que los mongoles operaban bajo lógica completamente diferente. Los cronistas que escribieron sobre esto en las décadas siguientes luchaban con cómo describirlo. Algunos usaban lenguaje apocalíptico, comparaban a Hulagu con castigos divinos. Sugerían que esto era fin de tiempos. Otros eran más clínicos, listaban números, describían métodos, intentaban documentar para futuro exactamente qué había pasado. Pero casi todos, sin importar su perspectiva, omitían ciertos detalles. Las especificidades de lo que le pasó a la familia del califa,
los detalles gráficos de las violaciones masivas, la descripción precisa de cómo suena un hombre siendo pisoteado hasta la muerte por caballos, no porque no supieran, sino porque incluso para estándares medievales, incluso en era donde violencia era mucho más visible y aceptada que hoy, esto era demasiado. Entonces lo suavizaban, usaban eufemismos. El califa y su familia fueron ejecutados. Técnicamente verdad, completamente inadecuado para capturar la realidad. Y esa suavización continuó a través de siglos. Libros de historia modernos mencionan la conquista de Bagdad en párrafo, quizás dos. Los mongoles conquistaron Bagdad en 1258, matando al califa y destruyendo mucho de la ciudad. 20 palabras para describir el fin de una era. La muerte de 1 millón de personas, la destrucción del centro intelectual del mundo. No es que sea falso, es que es tan incompleto que se convierte en engañoso. Porque no entiendes la escala, no entiendes la brutalidad específica, no entiendes por qué esto marcó punto de quiebre en historia humana. Y definitivamente no entiendes qué le pasó realmente a Al-Mustasim y su familia. Cómo sus últimas horas fueron diseñadas específicamente no solo para matarlos, sino para destruir todo lo que representaban. Esa es la historia que necesita ser contada. No para glorificar violencia, no para demonizar mongoles específicamente, porque prácticamente cada imperio en historia ha cometido atrocidades comparables, sino para entender cómo civilizaciones colapsan, cómo linajes que parecían eternos desaparecen en días, cómo conocimiento acumulado durante siglos puede perderse en semanas, cómo terror sistemático se convierte en herramienta de control político, y cómo la historia, incómoda con brutalidad, prefiere resumir en lugar de confrontar. Las alfombras en las que envolvieron al califa probablemente eran de las mejores. Seda persa, diseños intrincados, obras de arte que habrían valido fortunas, y las usaron para amortiguar los gritos mientras caballos pisoteaban al líder del Islam hasta la muerte. Esa imagen, esa yuxtaposición específica de belleza y brutalidad, eso es lo que la historia real se ve cuando quitas las capas de suavización. No es limpio, no es heroico, no tiene lecciones morales claras, excepto quizás esta: el poder sin restricciones, operando bajo lógica de terror puro, puede destruir cualquier cosa. Civilizaciones, familias, conocimiento, vidas, todo puede ser borrado cuando encuentras a alguien lo suficientemente brutal para hacerlo y lo suficientemente poderoso para salirse con la suya. Bagdad eventualmente se recuperó. Tomó siglos, pero la ciudad sobrevivió. Hoy tiene más de 7 millones de habitantes. Es capital de Irak, centro cultural otra vez, aunque nunca en escala que alguna vez tuvo. Pero si excavas en lugares correctos, si lees los cronistas correctos, si observas capas de historia que se acumularon sobre esas 2 semanas de 1258, todavía puedes ver las cicatrices. Todavía puedes rastrear dónde estaban las bibliotecas, dónde los mongoles arrojaron cuerpos en pilas, dónde el palacio del califa se levantaba antes de ser quemado completamente, y puedes leer los nombres. Al-Mustasim, sus hijos, su esposa, las concubinas, los cortesanos, los eruditos, los bibliotecarios, personas reales que murieron de formas específicamente diseñadas para ser lo más brutales posible. No para olvidarlos, para recordarlos, para entender que la historia no es abstracta, es hecha de personas individuales cuyas vidas fueron destruidas por decisiones de otros con más poder. Y cuando reducimos esas muertes a estadísticas, cuando suavizamos las atrocidades en lenguaje neutral, cuando preferimos no confrontar los detalles gráficos, no estamos siendo respetuosos, estamos siendo cobardes, estamos eligiendo comodidad sobre verdad. Las víctimas de Bagdad merecen mejor, merecen que su historia sea contada completamente, con todos los detalles horribles que la hacen real, porque solo cuando entendemos completamente de qué es capaz la humanidad, solo cuando confrontamos la brutalidad específica en lugar de ocultarla detrás de eufemismos, solo entonces podemos tener esperanza de evitar que se repita. Aquí no contamos versiones resumidas de atrocidades históricas,
Contamos las historias completas, con todos los detalles que otros prefieren omitir. Suscríbete a Historias Cabronas para conocer la verdad sin filtros sobre cómo imperios realmente operaban, cómo familias reales realmente morían y cómo civilizaciones enteras fueron borradas. Porque la historia real siempre es más brutal, más compleja y más importante que las versiones sanitizadas que nos enseñaron.